Adelante. Bien, supongo que todo está bien, ¿no? Se está reproduciendo la pantalla y todo, y se me escucha. Vamos a ver. El tema de hoy nos ha tocado los sistemas administrativos en el sector público. Hay alguien que está con el micro, creo. Ya estamos bien. Nos ha tocado el sistemas administrativos en el sector público y es importante que salgamos de esta clase con los fundamentos de esto, de por qué existen los sistemas administrativos. A ver, se me escucha bajito, me voy a subir el volumen. A ver, ahora sí, mejor. Sí. ¿Mejor? Creo que sí. Genial. Ya, a ver, repito, en sistemas administrativos, en la clase de hoy, lo que quisiera que nos llevemos de la clase son los fundamentos de estos sistemas, de por qué existen, por qué son importantes y cómo es que cambia el paradigma que tenemos de la administración pública enfocado a la gestión de los recursos y obviamente para beneficio de todos nosotros. Las variables que vamos a tener en cuenta para estudiar los sistemas administrativos son las de orden, la de eficacia, autonomía sobre todo, que es perfilar cuáles son los límites de la autonomía, qué se entiende por autonomía, y estructuras de poder, más allá del derecho administrativo en sí. Para ello, vamos a ejemplificar algunas cosas, ¿no? Porque siempre es bueno ir de lo sencillo un poco a lo complicado para entender las razones, y vamos a pensar de que entre todos nosotros, que somos 38, tenemos un negocio, ¿no? Un negocio que vende sándwiches y también vende algunos jugos, ¿no? Ese es nuestro negocio de los 38. Entonces, ¿qué somos nosotros? Tenemos un grupo de personas, somos un grupo de personas que tiene a cargo un negocio que vende productos. Aquí se diferencia el grupo de personas, la entidad o la empresa en este caso, y las actividades. Si nos preguntan a qué nos dedicamos nosotros, pues nos dedicamos a vender sándwiches, a prepararlos, claro, y también a vender jugos que importamos, ¿no? Eso es lo que nos dedicamos, esa es la función principal. Pero aparte, si es que nos hacen una evaluación a qué realmente nos dedicamos un montón de cosas. Porque como entidad organizada, no solamente nos dedicamos a preparar los sándwiches, a venderlos, a importar las bebidas y a venderlas también en nuestro establecimiento, ¿no? Porque para ello tenemos que planificar con los proveedores, planificar cuándo vamos a comprar cosas, cuándo no. También debemos de manejar nuestro personal, debemos de manejar nuestros pagos, los pagos al personal, los pagos a los proveedores, debemos de hacer una división de los roles, qué va a hacer cada quién se va a dedicar a las compras de los insumos, quién va a vender, quién se va a dar cuenta de los deliveries, todo ello tenemos que hacerlo. Y eso es trabajo también, son actividades que se tienen que considerar. Debemos manejar la contabilidad de la empresa, los ingresos, los egresos para que ésta salga a flote, realizar las compras de los insumos y también enfocarnos en la innovación, ¿no? No solamente en manejo de redes sociales, sino también hacia dónde apuntamos, cómo mejoramos esto, ¿no? Cómo nos vemos de acá al 2024, al 2025. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo o vamos a cambiar? ¿Qué mejoras le vamos a dar a nuestros usuarios? Esas actividades, pese a que no se ven mucho afuera, porque la gente de afuera solamente va a ver que vendemos juguitos y sándwiches, pues son importantísimas. El manejo del personal, la planificación, los recursos humanos, la logística, la tesorería, todo ello es muy importante y también son actividades propias de esta entidad. Y por último, también un concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que todo esto lo hacemos con un fin. ¿No? En este caso, la empresa por un fin personal, un fin particular, para otorgar bienestar a nuestra familia, ¿no? A nuestros hijos, otorgarles, proveerles de las necesidades básicas y más elevadas también. Todo ello. Pues entonces somos una entidad organizada que realiza actividades, ya sea externas o internas,
para un fin determinado, que el fin es el bienestar. Esto como una primera medida, ¿no? Recordemos. Ahora, dejemos un poco el caso y veamos cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado a nivel general, ¿no? El Estado tiene funciones, que independientemente de los poderes que integran el Estado, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, tiene funciones que no necesariamente están recogidas para esos tipos de poderes. No es que el poder legislativo sea el único que emite normas, no es que el poder judicial sea el único que resuelve casos jurídicos concretos, no es que el poder ejecutivo sea el único que administra sus propios bienes, no. Entonces, como es un poco más complejo que esto, en lugar de dividirlo por poderes, lo vamos a dividir por funciones. Y estas funciones son las de dirigir, normar, resolver y administrar. Dirigir, ¿por qué? Porque el Estado en principio representa a toda la sociedad peruana con otros estados o otras organizaciones internacionales. Y también dirigir en el sentido de que diseña políticas públicas, diseña hacia dónde vamos, ¿no? Diseña el plan, cómo nos vemos en 5 años, cómo nos vemos en 10 años, qué es lo más importante para nosotros como sociedad. La desnutrición, erradicar la desnutrición, el analfabetismo, la desigualdad social, la falta de oportunidades, la informalidad quizás, las drogas, el contrabando. ¿Cuál es nuestra política? ¿Dónde vamos a depositar más recursos públicos? ¿Qué es lo que queremos? Ese es el diseño de políticas públicas. ¿Y quién lo tiene que hacer? El Estado. No lo va a hacer un particular porque esto no es rentable para un particular. Lo tiene que hacer necesariamente el Estado. Luego otro, también es importante que el monopolio de la emisión de normas y reglas sea del Estado. Porque si no estaríamos en un feudo donde el privado puede emitir normas y regular nuestra vida. Si es que alguien tiene que regular nuestra forma de cómo vivimos, es el Estado que tiene que tener ese monopolio en el poder de la emisión de normas. Y como también tiene el monopolio para la emisión de normas, también puede hacer un control constitucional de estas normas. Es decir, analizar la validez de las normas para aquellas que son declaradas inválidas porque no tienen ningún sustento, expurgarlas y eliminarlas del sistema normativo, ¿no? Es una actividad constante. Se van emitiendo normas y también se van expurgando normas porque no son válidas, ¿no? No se emitieron debidamente o no tienen sustento. Luego tenemos otra función que es la función de resolver casos jurídicos concretos, porque en una vida en sociedad siempre va a haber conflictos. ¿Y cómo se solucionan estos conflictos? A través de la aplicación e interpretación de estas normas. Para tutelar nuestros derechos de todo tipo, sean civiles, constitucionales, comerciales, por ejemplo, pero también para sancionar delitos. Cuando se cometan infracciones de muy alta gravedad que sea necesario, pues, imponer restricciones privativas de libertad incluso, ¿no? Ello también lo puede hacer, lo tendría que hacer solamente el Estado, ¿no? Un particular, no. Y finalmente, la función que en este caso va a ser más importante para nosotros, que es la función de administrar. Administrar implica muchas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos visto en la actividad, las actividades en sencillo son las de hacer sanguchitos y vender bebidas, ¿no? En este caso, administrar las actividades de la administración pública, que se denomina así, actividades de la administración pública, no solo son dos, ¿no? No es obviamente vender sándwiches, ni importar, ni vender bebidas, ¿no? Sino son estas 5 actividades. Imponer restricciones en principio. ¿Cómo se entiende la imposición de restricciones como actividad de la administración pública? Enfrascada al principio de libertad. Nosotros tenemos la libertad de hacer con nuestra vida lo que querramos, o dentro de cánones y restricciones establecidas. Estas restricciones las pone también la administración pública al momento de nosotros ejercer nuestra libertad comercial. Por ejemplo, si mi vecino quiere poner una peluquería, una barbería, hay restricciones. Tiene que pedir un permiso a la municipalidad, una licencia de funcionamiento, tiene que ver por la licencia de edificación,
defensa civil. Si tiene personal, pues hay normas que tiene que cumplir, los tiene que poner en planilla. Si es que maneja recursos biológicos, pues tiene que tener registros de sanidad, tiene que mantener su ambiente ordenado, porque si no viene la fiscalización y le ponen sanciones, imposición de multas, todo ello. Las restricciones, entonces, son limitaciones a la libertad de los ciudadanos que viven en sociedad, en una ciudad. Antiguamente hablando se denominaba así. Y por lo tanto, esto tiene que ver con polis. Polis porque viene de ciudad, restricciones a los ciudadanos. Uno no puede hacer lo que quiera, ¿no? No puedo girar a la derecha en una calle que no me lo permite. No puedo estacionarme en cualquier lado. No puedo detener mi carro en doble vía. Entonces, todas esas son restricciones. Y la imposición de restricciones en una ciudad, polis, se denomina actividad de policía, que se escribe como la Policía Nacional de Perú, pero no se refiere a eso. La actividad de policía es la de actividad de imposición de restricciones, que es muy importante, ¿no? Entonces, cuando vemos un libro de derecho administrativo que se refiere a la actividad de policía, se está refiriendo a la actividad de imposición de restricciones, que no tiene que ver con la Policía Nacional del Perú, repito, sino solamente es la imposición de restricciones o limitaciones a nuestra libertad, donde necesitamos pedir permiso, pedir autorizaciones y pedir licencias para, por ejemplo, ejercer actividad comercial, para manejarnos en la ciudad, para conducirnos en la ciudad, para aportar cierto tipo de productos, por ejemplo, armas, necesitamos permisos y todo ello, ¿no? Esas son restricciones que no son negativas en sí mismas, son positivas para el beneficio de todos, para el interés público. Esa es una de las actividades de la administración pública. Otra actividad es la actividad de fiscalización. ¿Qué se fiscaliza? Precisamente el cumplimiento de esas restricciones. Porque no tendría sentido que existan solamente las restricciones y que están ahí, ¿no? En el papel. Se tienen que fiscalizar. ¿Y quién fiscaliza? También la administración pública. La administración pública entonces no solamente impone las restricciones, sino también se encarga de esa fiscalización. Y la fiscalización solamente incide en la supervisión, en observar, en ver, en constatar que los administrados, que los ciudadanos, nosotros cumplamos con las normas, cumplamos con las restricciones. Con esa información se pueden hacer muchas cosas. Con esa información, por ejemplo, se pueden iniciar procedimientos sancionadores a futuro, o se puede acopiar esa información para saber dónde se está cumpliendo más las normas y dónde no, para dictar, por ejemplo, charlas, mayores investigaciones, para modificar la normativa porque parece que no se está cumpliendo, de repente a ver que hay que hacer algunos ajustes y todo ello gracias a las actividades de fiscalización, que son también denominadas como actividades de supervisión, actividades de observación, ¿no? Del cumplimiento normativo de los administrados. Luego, actividad de sanción, actividad sancionadora. Cuando la administración pública fiscaliza el cumplimiento normativo, esas actas de fiscalización las puede constituir como prueba para luego sancionar, iniciar procedimientos administrativos sancionadores e imponer sanciones que pueden ser de carácter de multa generalmente a los administrados que incumplen con esas restricciones primeramente impuestas. Pero luego tenemos otra actividad que es la actividad de fomento. ¿Por qué? Porque no todo es castigar a los administrados. No se puede perseguir fines públicos, interés común, pero sin castigar, sino fomentando las buenas conductas, no mirando lo malo que se hace, sino lo bueno que se hace. Y es muy importante también. A ver, José Villalta, ¿podrías apagar tu cámara, por favor? Chévere, gracias. Bien, entonces, no solamente nos tenemos que enfocar en las actitudes negativas, sino también en las actitudes positivas, porque con las actitudes positivas, de los administrados, podemos alcanzar bienes comunes. Por ejemplo, comer sano, por ejemplo, manejar bicicleta, por ejemplo, estudiar, son buenas conductas de los administrados que mejoran la calidad de vida de todos. Emprender, hacer emprendimientos mejoran la calidad de vida de todos. Pese a que lo pueden hacer a través de un interés particular,
pero en sí la sociedad se ve beneficiada. Y por eso existen becas, por eso existen incentivos para los emprendedores, por eso existen premios, por ejemplo, concursos para ciclistas que fomenta la administración pública. Ese también es su trabajo. No solamente sancionar los incumplimientos normativos, sino también ver las cosas que se hacen bien para fomentarlas, ¿no? Decirle, por ejemplo, sabes que tú tienes muchas potencialidades para estudiar, yo te pago una beca al extranjero o te pongo beca 18 para que estudies en una universidad pública aquí y luego todo lo que has aprendido lo vas a volcar en la sociedad. Es un buen negocio para el Estado a través de la administración pública y también se ve beneficiado el particular que está realizando esas buenas conductas para todos, ¿no? Esa es la actividad de fomento. Y otra actividad también es la de garantizar servicios públicos, porque hay algunas necesidades que tenemos nosotros que no son suntuarias, como por ejemplo los sándwiches, ¿no? O las bebidas gasificadas, ¿no? Hay otras actividades muy importantes, como la provisión de electricidad, el agua, el transporte, todos ellos son servicios públicos, porque son necesarios para nuestra vida en sociedad y porque así estaba establecido por ley. Cuando se establece por ley que es necesario, es un servicio público, ¿no? Por ejemplo, el agua, repito, los servicios de saneamiento, la electricidad, la energía, el transporte. Y ello también es tarea de la administración pública, no prestarlo, sino garantizarlo. El titular del servicio público es el Estado, ¿sí? Pero el Estado no brinda ese servicio público directamente. Se puede hacer valer de terceros, de particulares, ¿no? Y lo vemos día a día con el transporte, ¿no? El transporte es público, pero ¿quién lo brinda? Una empresa concesionada, que el Estado le ha dado permiso para hacerlo, pero ello no significa que sea libre y autónomo y pueda hacer lo que quiera, que pueda no trabajar cuando no haya pasajeros, que pueda cobrar lo que quiera, siempre hay normas establecidas, ¿no? Pasaje universitario, cierto cumplimiento de horas, a las 11 de la noche tiene que pasar el carro, el, y también el que no deba hacer una restricción respecto a quienes suben y quienes no, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué el Estado debe de garantizar el servicio público de transporte? Pese a que lo dicte un privado, pese a que lo realice un privado directamente. Estas son las funciones de la administración pública. Entonces, si bien es cierto en el ejemplo que hemos dado al principio, esa entidad se dedicaba a vender sándwiches y bebidas gasificadas, si le preguntan al Estado como administración pública, ¿y tú qué haces? ¿Cuál es tu actividad? Ah, pues yo impongo restricciones para vivir mejor en sociedad, fiscalizo el cumplimiento de esas restricciones, sanciono cuando se ha incumplido esas restricciones y está debidamente probado, fomento buenas conductas para el beneficio de la sociedad y garantizo servicios básicos públicos a través directamente de prestarlos yo, donde los privados no lo hagan porque no les es rentable, por ejemplo, en zonas alejadas, no les es rentable brindar servicios de saneamiento, de agua, entonces el propio Estado, a través de los HAS y todo un armado para prestar esos servicios públicos lo hace, pero fuera de ello también superviso estos servicios públicos prestados por los privados, ¿no? Porque mi fin es garantizar. Esas son las actividades que yo hago como Estado a través de mi función de administrar, ¿no? Y cuando realice estas funciones de administrar, me puedes llamar, a mi Estado, me puedes llamar administración pública. Las actividades de la administración pública son estas 5. Acá vemos actividades de la administración pública. Pero fuera de ello, así como aquí habíamos visto el ejemplo que fuera de estas 2 actividades simples que se tiene, dentro de la entidad vemos un montón de actividades más. Igual también en la administración pública vemos que fuera de que existen órganos de línea que se encargan de esas actividades que hemos visto, que son actividades principales, por ejemplo, los fiscalizadores, los serenos en un gobierno local, se dedican a hacer actividades principales. Dentro de ellas está brindar servicios públicos o fiscalizar el debido cumplimiento de los servicios públicos o de las actividades privadas que realizan los administrados, ¿no? Y cuando no cumplan las normas, pues imponen las medidas correctivas o inician los procedimientos administrativos sancionadores.
Esas son actividades principales. Para eso existen los gobiernos locales, para eso existen las municipalidades. O el servidor que limpia las calles, por ejemplo, ¿no? O el de parques y jardines que está ordenando, que está limpiando el jardín, que lo está podando. Esas son las actividades principales de una municipalidad. Pero aparte de esos órganos de línea, existen otros órganos, órganos de apoyo. Estos órganos de apoyo no realizan actividades principales, ¿no? Las 5 actividades que habíamos visto de policía, sancionadora, de fiscalización, de fomento, todo eso, no realizan esas actividades, realizan actividades internas. Como internas, de manejo de recursos humanos, por ejemplo, de tesorería, de presupuesto, de abastecimiento, compras públicas. Todas esas son actividades internas, pero no son las actividades principales. Una municipalidad, por ejemplo, no tiene por actividad principal el manejo de sus recursos humanos. No es una casa de empleo, no tiene ese fin, pero es necesario, claro, si no, ¿quién lo va a hacer? Estas actividades internas de manejo de presupuesto, de la contabilidad, la tesorería, recursos humanos, abastecimiento, son muy importantes, si no, no funciona la entidad. Pero no son las principales. Lo que tiene que enfocarse más la entidad es realizar las actividades principales muy bien y enfocarse en ellas porque para ello existe. Esa es la diferencia. Y es el carácter diferenciador de una entidad de otra entidad. Sus actividades principales. ¿En qué se diferencia un gobierno local a Indecopi, por ejemplo? Que sus actividades principales son distintas. Indecopi ve propiedad intelectual, ve competencia, analiza la competencia desleal de empresas, de proveedores, de todo ello, y también ve materia de consumidor, pero siempre enfocado a la competencia. Y una municipalidad lo que ve es ornato público, servicios públicos, fiscalizaciones administrativas, seguridad ciudadana, todo ello que no hace Indecopi. Esas son sus actividades principales de cada entidad y ahí se diferencia. Pero fuera de ello también tienen actividades internas. Y en las actividades internas no hay diferencias. No es que uno maneje sus recursos humanos diferente a otro, no es que sus abastecimientos se rija por unas normas que no son de otros, no. De ahí también, si lo vemos al plano práctico de abogados, por ejemplo, si es que uno trabaja en recursos humanos, si es que uno trabaja en abastecimiento, en logística, en una entidad, puede volcar esa experiencia en otra entidad y no va a haber problema porque se rigen bajo las mismas reglas. Pero las actividades principales sí son distintas, ¿no? Si es que uno se especializa, por ejemplo, en ser resolutor, en casos de protección al consumidor, pues parece que su experiencia solamente la podría volcar en Indecopi o en personas jurídicas privadas que vean esos casos ante Indecopi o ante el Poder Judicial que mire esos temas. Pero no en toda entidad administrativa hay eso. Pero en toda entidad administrativa sí hay actividades internas. Entonces, uno se pone a pensar, si es que las actividades internas son iguales para todas las entidades, ¿por qué no las organizamos por sistemas y que funcionen de manera transversal y que todas las entidades cumplan con los cánones de esos sistemas y que ya no se preocupen en qué reglas aplicar, en cómo se hacen las cosas, en cómo se maneja la tesorería, por ejemplo? No, que el propio sistema ya le diga qué hacer, porque son un montón de entidades y cada entidad tiene un montón de servidores públicos. Si es que los dejamos a sus anchas, va a haber mucha libertad. ¿Puede uno fomentar la corrupción? Sí, pero aparte también, sin pensar en ello, va a haber un despilfarro de recursos públicos, porque si no se es especializado, puede haber diferentes criterios y se maneja mal, no se gestiona debidamente los recursos públicos para la realización de actividades internas. Y si es que la actividad interna de una entidad A es la misma para la entidad B, entonces que coadyuven esas formas de organizar a través de un sistema
y que ese sistema les diga, por ejemplo, en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cómo se hacen las rotaciones, cómo se hacen los desplazamientos, cómo se hacen los nombramientos, cómo se hacen los despidos, las sanciones de suspensión, cómo se administran los legajos, cómo se administra la hora y la entrada. Ahora, en tiempos de pandemia, lo que sigo, cómo se administra el trabajo remoto, cuáles van a ser las reglas, para que las entidades administrativas no piensen tanto en sus actividades internas y se aboquen a sus actividades principales, para que digan, uy, no sé manejar esto de tesorería, ¿qué hago? Voy al sistema, ¿qué me dice el sistema? Ah, me dice que trabaje de esta manera. Ah, ya bien, no me hago problemas. Menos gente trabajando en actividades internas, más gente trabajando en actividades principales, porque el sistema me ayuda. Y cada sistema tiene un capitán del barco, cada sistema tiene un ente rector que direcciona esto. El sistema, entonces, es algo concreto. Si bien es cierto, es el conjunto de normas que regulan una actividad interna determinada de la entidad, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Pero se materializa a través de un ente rector, de una entidad que se encargue de velar por el correcto funcionamiento de ese sistema en todo el Perú, en todas las entidades. Bueno, esa es la idea, ¿no? Por criterios políticos, algunas entidades son reacias a cumplir eso, y bueno, lo que diga el Congreso siempre será ley, pero la idea es que los sistemas administrativos rijan para todo, porque todos tenemos las mismas actividades internas, ¿no? Por ejemplo, el Congreso también es una entidad pública, también hace tesorería, también hace contabilidad, también hace compras públicas, también tiene recursos humanos, porque no se regiría bajo los sistemas administrativos, ¿no? O lo que hubo el problema de la ley del servicio civil con el Poder Judicial, ¿no? Sí, es lo mismo, el Poder Judicial es una entidad de la administración pública también en esos casos, tiene recursos humanos, porque no se podría regir bajo el sistema administrativo de recursos humanos, bajo la rectoría de Servir. Ya yendo un poco más allá del Estado, en la división de poderes, en los tres poderes, sino en la división de funciones. Y en estos casos, como se ha dado cuenta de que las actividades internas son iguales para todos, entonces mejor unirlos bajo estos sistemas administrativos, que lo vamos a ver más a detalle ahora, pero la idea es esa, ¿no? Orden, limitar la autonomía y entender por autonomía, no una autonomía especial para cada una de las entidades, sino una autonomía otorgada por el Estado. Y el Estado es unitario, el Estado es uno solo, ¿no? Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando se ha demandado por una vulneración a la autonomía de las municipalidades, por ejemplo, con esto de los sistemas, ¿no? Se dice, no, pues se está vulnerando mi autonomía municipal porque viene acá el ente rector y me dice cómo debo de hacer las compras públicas o cómo debo de hacer los legajos en materia de recursos humanos o cómo debo de sancionar yo a mis servidores, a mis trabajadores, pues yo soy autónomo. Y el Tribunal Constitucional le dice, tu autonomía debe ser interpretada conforme el Estado lo dice. Y el Estado ha visto la forma en cómo organizar los sistemas administrativos de esta manera. Y estos funcionan de manera transversal a las entidades. No es una relación de jerarquía, o mejor dicho, la jerarquía no es estructural, no es vertical. La jerarquía es transversal respecto a sus competencias y sus funciones. Ese es el sistema actualmente. Entonces, ese es un poco más complicado, claro que sí, que dividir al Estado en tres, es decir, judicial, ejecutivo y legislativo. Claro, es un poco más complicado, pero más difícil de entender, ¿no? La idea es que los recursos públicos se manejen de la mejor manera y por lo tanto existen estos sistemas que dictan disposiciones y lineamientos, las reglas en general de cómo manejar estas actividades internas, para que las entidades no estén pensando tanto en esas actividades internas, sino se aboquen a las actividades principales, para que no haya tanto problema al respecto. Obviamente va a haber problemas y todo ello, pero se entiende que se está en camino a conseguir la especialización, ¿no? Y estas actividades, acá me faltaba hablar sobre los órganos de alta dirección, ¿no? Que aparte del organismo, por ejemplo, acá pueden diferenciar entre organismo y órgano, así como hay el organismo circulatorio y el corazón es un órgano del organismo circulatorio. Igual las entidades se denominan como organismos
Y estos organismos tienen órganos, ¿no? Los órganos componen ese organismo. Por ejemplo, un organismo es Indecopi, es un organismo, y un órgano de Indecopi es la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? La Comisión de la Competencia o el Tribunal, todos ellos son órganos. Hay órganos de alta dirección, la dirección ejecutiva, por ejemplo, de algunas entidades, o el consejo directivo de algunas entidades, o en el consejo municipal y la alcaldía en gobiernos locales, que representan y direccionan, ¿no? Recordemos acá las funciones del Estado: representar, dirigir, diseñar políticas públicas. Eso lo hacen los órganos de alta dirección, representan y direccionan a la entidad. Pero aparte de órganos de alta dirección, hay otros órganos de línea y órganos de apoyo. Habíamos visto que los órganos de línea realizan las actividades principales, que son estas de acá, de la administración, pero aparte también los órganos de apoyo son muy importantes porque realizan actividades internas. Hay una mano levantada, no sé si fue por error, pero si no me lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Sí. Bien, y todos estos órganos los podemos ver en las entidades, ¿no? Por ejemplo, acá hay una entidad, un organigrama de una municipalidad en Ferreñafe, la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo. Acá podemos ver que hay alta dirección, aquí hay órganos de apoyo y aquí están los órganos de línea, ¿no? Estos son los más importantes, son los que están de cara al público. Por ejemplo, policía municipal, salubridad pública, gestión ambiental, obras públicas, control territorial, inclusión social. Para esto es que existe la municipalidad. Esto tiene que funcionar bien. Aquí está la razón, la justificación de la existencia de un gobierno local, ¿no? La gestión ambiental, residuos sólidos, servicios públicos, inclusión social, seguridad ciudadana, fiscalización, todo ello para eso. Esto de aquí son órganos de apoyo, ¿no? Finanzas, recursos humanos, logística, solamente son soporte. No tiene sentido que no existan órganos de línea y solamente recursos humanos, ¿no? O que la mayor cantidad de servidores, de trabajadores de una municipalidad estén en recursos humanos, en logística. No tiene sentido, ¿no? No sería una casa de empleo esto, es un gobierno local, y como gobierno local pues debe de enfocarse en sus órganos de línea, ¿no? Acá estamos viendo entonces alta dirección, órganos de línea y órganos de apoyo. Y en los órganos de apoyo nos vamos a detener en estos casos, porque habíamos visto que ya el enfoque en estos casos es un poco distinto, ¿no? Y ya hablamos de la gestión de estos recursos públicos, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta respecto? Porque vamos a hablar un poco de los sistemas funcionales y administrativos. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir. Y se debe entender la existencia de los sistemas administrativos como un medio para gestionar mejor los recursos públicos. ¿Cuáles son los recursos públicos que se tienen? Los recursos humanos y los recursos logísticos, ¿no? Los bienes, los servicios que se tengan, todo ello. No podemos despilfarrar esos recursos públicos, entonces se entiende que todos nos debemos regir bajo unas mismas normas para el cumplimiento de los fines establecidos, con una gestión eficiente de estos recursos. Esto a través de normas de derecho público. Pero aparte también existen sistemas funcionales que también tienen que ver con fines públicos establecidos, pero son sectorizados, ¿no? Recordemos que los sistemas administrativos rigen de manera transversal, ¿no? Recursos humanos tienen todos, tesorería tienen todos, órganos de control tienen todos, abastecimiento tienen todos. Por eso es transversal, atañe a todas las entidades. Pero aparte de ello, también existen sistemas funcionales que buscan fines públicos establecidos, pero por sectores. Por ejemplo, sistemas funcionales, SINEFA, gestión de desastres, que es defensa civil, y Sistema Nacional de Estadística e Informática. Están sectorizados en materia de sus funciones, ¿no? De sus objetivos.
Y también están enfocados en las políticas públicas. Recordemos que una de las funciones del Estado de dirigir es el de diseñar políticas públicas, es decir, hacia dónde vamos, cómo nos vemos, cómo vemos el Estado en 5 años, en 10 años, qué es lo que más nos importa. De repente nos importa que haya menos desastres naturales, o perdón, que haya menos efectos producto de los desastres naturales. Por lo tanto, nos debemos de preparar. De la zona donde más llueve debemos de enfocarnos para hacer canaletas o lo que se considere necesario y apropiado técnicamente, preparar a la población para cuando existan posibles sismos, verificar las construcciones, trabajar de la mano con los gobiernos locales y todo eso, ¿no? Y en gestión de riesgos de desastres. En fiscalización, en Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental también, ver la manera articulada para desarrollar estas funciones, conjuntamente con la OEFA, con los gobiernos locales y el Sistema Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Aquí involucra el INEI para otorgar información a todos los estados y a todos los organismos y para que mejore su administración, ¿no? Con información real se pueden tomar mejores decisiones de carácter público. Entonces el INEI proporciona ese tipo de información, que es muy importante para el desarrollo conjunto de la administración pública, pero no es de manera transversal, sino es de manera sectorizada, enfocándonos en una política pública en específico. Cuando hablamos de sistemas administrativos, no hablamos de políticas públicas, no hablamos de una meta que tengamos que llegar, sino hablamos de algo que se va a mantener en el tiempo, que es transversal, estructuralmente y temporalmente también. Entonces, si bien estamos hablando de sistemas funcionales que tienen que ver con el cumplimiento de las políticas públicas, con sistemas administrativos no hablamos de eso. Con sistemas administrativos, acá tenemos la definición, conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Cuando hablamos de actividades de la administración pública, nos hablamos de actividades internas, que requieren ser realizados por todas o varias entidades, de los poderes del Estado, organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Entonces, aquí vemos el Estado de macro, y no solamente de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, no solo también de los organismos constitucionalmente autónomos, sino también a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Es por ello que esto es descentralizado. ¿Y qué organizan las actividades internas de la administración pública? ¿A través de qué? A través de reglas, que pueden ser principios y normas, que pueden dictar procedimientos también, o técnicas o instrumentos. Y los instrumentos también son el conjunto de reglas, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que está encabezado por Servir, dicta normas, ¿no? Servir tiene que estar a la vanguardia de todo lo que tenga que ver con recursos humanos, dicta directivas, dicta lineamientos. Para el trabajo remoto, por ejemplo, ha dictado lineamientos de cómo debe de hacerse el trabajo remoto, para el pago de las licencias sin goce a aquellos trabajadores que no puedan realizar trabajo remoto, cómo va a hacer las asignaciones para este tipo de trabajos, quiénes pueden asistir a trabajo presencial, cuáles van a ser los requisitos para que se haga el trabajo presencial y todo ello. Si no fuera por Servir, ¿quién lo haría? El Congreso tiene un montón de trabajo técnicamente, ¿no? No puede estar velando por los recursos humanos. Se entiende que el Congreso solamente dicta la ley de manera más o menos específica y que se cumpla, ¿no? Y que luego el ente rector ya pues esté detrás de ese cumplimiento, de la garantización y de ver cómo se mejora y cómo se adecúa a los casos, a las circunstancias de cada caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pandemia, pues se ha tenido mucho en cuenta las virtualidades que no estaban establecidas en la ley, ¿no? Entonces, a través de la disposición de instrumentos y técnicas, los entes rectores se pueden amoldar a ello, porque son más especialistas, son más adecuados para hacerlo ello, ¿no? Bien, ¿cuál es la finalidad? Regular la utilización de los recursos públicos, promoviendo la eficacia y la eficiencia de su uso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que si es que cada entidad hace lo que quiere, no porque sea malo, no porque sea malicioso y quiera despilfarrar el dinero, sino a veces porque no se nos ocurren las mejores ideas, ¿no? Y mejor es depositar a gente especializada en estas cosas
a quien sí se les puede ocurrir mejores ideas y darles el trabajo de gestionarlo a nivel macro y dar las disposiciones y los lineamientos. Y así todos en el país, todas las entidades del país, se rijan bajo ese mismo sistema. Y ya no estemos, por ejemplo, una entidad de gobierno local contratando gente tan especializada que pueda crear mejores formas de organizar, no, simplemente hacerle caso a lo que dice el ente rector, ¿no? Lo que sí deben de contratar es gente que sepa lo que dice el ente rector, gente que sepa cuáles son las opiniones del ente rector, cuáles son los pronunciamientos del ente rector. Ellos sí, pero no que creen, ¿no? Su labor no es tanto creativa, sino es de aplicación. En materia de recursos humanos, por ejemplo, cuando se quiere convocar personal, se quiere hacer convocatorias CAS, no se hace de la nada, siempre se hace en mérito a lo que dice servir, lo que dice el ente rector, cuáles son las normas, cuáles son los pasos, hay un montón de directivas. Simplemente se tienen que ejecutar. Entonces, el trabajo aquí no es creativo, si es que no se está dentro del ente rector, claro, pero para las otras entidades el trabajo es ejecutivo, aplicativo. La discrecionalidad es menor y por lo tanto la autonomía también. Eso es un problema. Algunos teóricos lo ven así, pues está quitando autonomía y es la realidad, se quita autonomía bajo este enfoque, pero mejora, ¿no? Mejora de la sociedad. Se entiende que con esto se regula la utilización de los recursos, ya sea de personal también para no estar contratando tanta gente, para promover su eficacia y su eficiencia, ¿no? Para que haya recursos públicos para otras cosas, ¿no? Que generalmente son las actividades de línea, las actividades principales, las que se deben de prever. Ya. Y ahora veamos cuáles son esos sistemas administrativos, ¿no? Son 11 los sistemas administrativos que en esta clase pues no vamos a desarrollarlos todos, no hay forma de desarrollarlos todos. Incluso muchos habrán visto que hay diplomados en compras públicas, en la ley de contrataciones del Estado nada más hay un montón de diplomados que ni siquiera son tan especializados, ¿no? Pues es de manera general igual, porque cada asunto es distinto, ¿no? De licitaciones, por ejemplo, es un mundo. De gestión de recursos humanos también. Del disciplinario nada más se pueden armar un montón de cursos para ello. Así es que ver todo esto en una clase, pues no se va a poder. No es la idea tampoco. Lo que sí se quiere es saber a qué van cada uno de estos sistemas, eso, y sobre todo, como les dije en un principio, cuál es la finalidad. Y ya lo hemos visto. La finalidad es gestionar mejor los recursos públicos a través de la definición de reglas, de instrumentos, de lineamientos que deben de ser cumplidos por las entidades de la administración pública para sus actividades internas, ¿no? Y por eso diferenciamos al principio las actividades internas de las actividades principales, porque si las actividades internas son transversales para todos, entonces mejor que estas actividades se cumplan para todos, ¿no? Y no estar cada uno independientemente o autónomamente establecer cuál es la mejor administración. Hay que regirse bajo un mismo sistema. Y estos sistemas son estos de acá, que yo los he dibujado así con forma de una edificación porque me permite recordarlos más, ¿sí? Pero no es un orden oficial. Bien, primero el planeamiento porque le da el sustento de todo, ¿no? ¿Cómo se realiza la planificación de obras, por ejemplo, o de necesidades públicas? ¿Cómo se van a realizar los servicios públicos en una entidad, enfocándonos en una municipalidad, de un distrito alejado, por ejemplo? Ya tenemos el sistema administrativo de planeamiento, donde nos dicta alineamientos, donde nos dicta ya formatos incluso que hay que hacer para el desarrollo de estas políticas públicas, para planificar, por ejemplo, si es que queremos construir un puente encima de un río, ¿no? Ya las normas están dadas, simplemente habría que ejecutarlas y claro, con los estudios técnicos de ingeniería y todo eso del que el caso concreto amerite. Pero por todo lo demás, el sistema de planeamiento se enfoca a establecer las reglas de cumplimiento obligatorio para todas las entidades cuando se requieran hacer obras públicas, por ejemplo, de este tipo. Luego, para el manejo del dinero,
también hay normas, presupuesto, normas que nos establecen cuánto dinero se tiene que gastar, normas que nos establecen cómo se debe de manejar la caja chica incluso. Por ejemplo, ya yendo un poco más allá, hay directivas del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, donde nos establecen que cada entidad debe tener una caja chica que esté contenido de una cierta cantidad de dinero para disposición de una oficina, de una entidad pequeña durante todo el año, que se designe un responsable y que ese responsable entregue ese dinero para esas compras que no pueden ser planificadas y que se tiene que pagar ya, ¿no? Por ejemplo, las comisiones de servicio. Somos una entidad desconcentrada que tenemos que hacer servicio a diferentes provincias y para eso, ¿dónde vamos? Vamos en taxis o en colectivos o en empresas de transporte privadas, ¿no? Vamos ahí y no vamos a hacer un concurso de selección para eso. Esto se maneja a través de presupuesto nada más, caja chica. Se utiliza el servicio y luego se brinda el recibo al responsable de la caja del presupuesto y este otorga el dinero. Este responsable debe de registrarlo todo y al finalizar el año pedir la devolución a la oficina de administración de la entidad bajo estas normas de presupuesto. Todo eso está normado, ¿no? La entidad ya no se tiene que preocupar en cómo ver la mejor manera de manejar la caja chica dentro del presupuesto, no, simplemente está establecido ya la norma, hay que aplicarlo. Luego, tesorería para el manejo de los ingresos, de los egresos, también está normado. Esto, el MEF establece las directivas conjuntamente con la contabilidad y el factor de endeudamiento. Esto es muy importante en los casos de gobiernos locales para establecerse que no se debe de endeudar cuando comprometa a la gestión siguiente, ¿no? Porque como se manejan muchos temas políticos, hay que diferenciar aquellas deudas que se puedan generar para beneficio de la sociedad que aquellas deudas que se puedan generar bajo beneficio solamente de esa gestión, ¿no? No es lo mismo. Y por lo tanto, también los sistemas administrativos, el sistema administrativo de endeudamiento dicta políticas, normas que se tienen que cumplir, dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, para cómo se debe de endeudar, cuándo se debe de endeudar la entidad pública, para que no se quede sin fondos. Luego, los dos grandes sistemas de abastecimiento y de recursos humanos. Antes del de abastecimiento estaba regida por OCE, pero OCE solamente se dedicaba a las compras, no al almacenaje, por ejemplo, ¿no? Y el abastecimiento no solamente involucra comprar, sino también mantener. Y como involucra comprar, mantener, adquirir, supervisar, que no se malogre, la logística en sí en general, entonces se determinó que el ente rector ya no sea OCE, sino sea el MEF. No vamos a ver ahorita los entes rectores de manera general. Abastecimiento incurre generalmente las compras públicas, las compras de bienes, la adquisición de servicios, de obras y las normas de almacén y de logística de la provisión que se tiene sobre esto, ¿no? Todo eso es abastecimiento. Si todas las entidades compran, si todas las entidades tienen órdenes de servicio para servicios propiamente dichos o bienes que se compran, pues todo eso se regula bajo un propio sistema, bajo leyes de carácter transversal, ¿no? La ley más conocida en esto es la ley 30.225, que es la ley de contrataciones del Estado y sus reglamentos. Luego, la gestión de recursos humanos, que también es uno de los sistemas más grandes que hay en estos casos, que regulan no solamente el ingreso de personal, sino también el mantenimiento de personal, cómo se mantiene, cómo se debe capacitar, cómo se debe de evaluar al personal, cómo se debe de potenciar sus propias cualidades y también cómo termina el vínculo laboral, ¿no? Si es por causas disciplinarias, si es un despido o si es por renuncias, todo ello se regula a través del sistema de gestión de recursos humanos. Entonces, si es que alguien quiere especializarse en recursos humanos, lo que tiene que hacer es seguir el sistema, qué dice el ente rector, cuáles son sus opiniones,
cuáles son sus últimas decisiones, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya se vuelve un experto o actualizado en temas de gestión de recursos humanos, ¿no? Que puede parecer decirlo fácil, pero es muy complejo porque hay un montón de cosas por leer, ¿no? Solamente en cada uno de estos sistemas. Luego, inversión pública también tiene que ver mucho con las compras que se haga y el planeamiento. Invierte P, aquí tiene mucho que ver para desarrollar las capacidades de la entidad y pueda mirar a largo plazo, ¿no? No solamente el abastecimiento para el plazo inmediato, sino también para una compra sostenible en el tiempo. Modernización de la gestión pública es un sistema que está creciendo mucho ahora a raíz de la pandemia, ¿no? Porque aquí tiene que ver, por ejemplo, los expedientes electrónicos, el manejo de los sistemas de gestión documental, el SGD, ¿no? Sistema de gestión documental, las firmas electrónicas, como firmas digitales, el manejo de gestión documentaria, todo ello a través de la modernización de la gestión pública. También modernización de la gestión pública tiene que ver con simplificación administrativa, ¿no? Si es que todos manejamos la misma documentación, los mismos trámites, entonces este sistema administrativo nos permite ya dar las ideas. No necesitamos contratar gente tan especializada en nuestras entidades porque ya la tiene el sistema de modernización de la gestión pública y ese sistema nos va a permitir a nosotros dictar las reglas que tenemos que cumplir al respecto, ¿no? Esto es importante, la modernización en la gestión pública. Y luego existen otros dos sistemas que no forman parte interna dentro de la entidad, aún así se entiende funcionalmente, que son la defensa jurídica del Estado y el sistema de control, el sistema administrativo de control. El control es un sistema transversal dentro de cada entidad, porque supervisa que todos cumplan la normativa adecuadamente y que todos manejen los recursos públicos de manera eficaz y eficiente. Generalmente abastecimiento, ¿no? En la práctica es abastecimiento, tesorería, contabilidad son las áreas donde más se controla. Porque no es la idea tampoco dejar a libre albedrío todos estos manejos de los sistemas administrativos dentro de cada entidad, sino también están sujetos al control. Uno de los principios incluso del derecho administrativo, como general, como derecho administrativo, es el control de las actuaciones de la administración pública, y no solamente ese control se rige bajo el control jurisdiccional que se hace a posteriori, sino también un control permanente, un control concurrente a través del sistema administrativo de control. Y el otro sistema que es importante también es la defensa jurídica del Estado, ¿no? Los procuradores, las procuradurías públicas, también son un sistema administrativo, porque si todas las entidades tienen una procuraduría, entonces el manejo de esa procuraduría es mejor que se realice a través de un sistema administrativo. Y ese sistema administrativo que dicte las reglas de cómo manejar los expedientes, para que las procuradurías puedan trabajar de mejor manera. Eso a través de la defensa jurídica del Estado. Estos sistemas, si bien es cierto, tienen por idea concretizar las actividades y dictar esos lineamientos y reglas para que las entidades cumplan. Esto se tiene que entender de manera gradual y dependiendo de las circunstancias del caso. Aquí también vemos que una de las variables importantes es la autonomía. ¿Hasta dónde tiene que meterse el sistema administrativo y hasta dónde la entidad lo puede o debe permitir? ¿No? Eso va a depender de lo que sea mejor para la propia administración. Si el sistema administrativo lo hace mejor y lo va a hacer mejor, entonces que lo haga el sistema administrativo y que se norme así. Por ejemplo, ¿no? En la defensa jurídica del Estado, la Procuraduría General del Estado, que es el ente rector, designa a los procuradores de un gobierno local. El alcalde, que antes podía designar y remover a su procurador, ahora ya no se entiende así. No es su procurador, es el procurador de la municipalidad. No es un servidor de la gestión que tiene confianza con el alcalde y con la alta dirección. No, es un representante del sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado. Y actualmente los procuradores de los gobiernos locales los designa el
la Procuraduría General del Estado. En la gestión de recursos humanos, por ejemplo, hay algo parecido, pero que no es así, que son los directivos públicos que los forma a servir a través de su escuela. Forma directivos públicos y luego los pone en stock, ¿no? Como si fuera en venta y dice, acá tengo directivos, entidades. Si es que aceptan a uno de mis directivos, yo les voy a ayudar con la paga, porque estos directivos valen mucho. Entonces, no hay problema si es que no te alcanza. Tú págale como solías pagar siempre los directivos. El resto yo lo voy a poner. Yo servir, voy a ayudar en esto, ¿no? Y forma directivos para mejorar, porque se entiende que estas actividades no son actividades de gestión, y eso se ve más en municipalidades. Estas actividades son técnicas, no cambian, ¿no? No es que venga una gestión y va a manejar los recursos humanos distinto a la otra gestión, no. Ya esto ya está normado. Hay normas de carácter nacional que hay que cumplirlas. Y por lo tanto, no sería bueno, dable, que un alcalde esté cambiando a su gente de confianza en estas cosas, porque son cuestiones técnicas. Actualmente es así, ¿no? Actualmente es así. Pero si vemos en los sistemas administrativos como el cumplimiento de reglas técnicas dictadas por los entes rectores, entonces no hay que poner a alguien de confianza, hay que poner al mejor capacitado técnicamente, porque estos son temas apolíticos. No se ve nada político en estos temas de apoyo, ¿no? Puede verse temas políticos en los temas de línea, ¿no? Para saber hacia dónde va la política pública, dónde nos vamos a enfocar, dónde vamos a fiscalizar más, cómo vamos a ver el ornato, la seguridad del distrito, por ejemplo, ¿no? Cómo le van a ser nuestros planes de desarrollo, eso. Pero en estas cosas es algo técnico, ya está dictado por los entes rectores. Eso parece que han visto bien en el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado y han establecido esas reglas, que quizás también sea bueno establecerlas en la gestión de recursos humanos, ¿no? Quizás puede sonar un poco utópico, ¿no? Pero yo creo que al jefe de recursos humanos de cada entidad lo puede designar no la entidad, sino el ente rector de este sistema, ¿no? Y establecer las reglas para que haya mayor autonomía. Y no hay ningún problema con ello, porque su trabajo es técnico, del jefe de recursos humanos, es técnico, no es político. No debería de ser como tal. Pero actualmente eso no es así, ojo, ¿no? Cada entidad maneja a su jefe de recursos humanos como un personal de confianza. Solo decía este ejemplo porque tenemos que entender a los sistemas administrativos como algo gradual. No significa que ya hayamos llegado a la panacea del desarrollo de los sistemas administrativos, ¿no? Sino que es algo gradual y el claro ejemplo es que hace poco los procuradores eran designados por el alcalde en los gobiernos locales, pero ahora ya no, ¿no? Las cosas cambian y se entiende que están cambiando para un mejor desarrollo de esos sistemas administrativos y por lo tanto para menos autonomía de las entidades, ¿no? Pero bueno, hemos visto que eso es un medio nada más. Lo mejor es enfocarnos a los fines. A ver, Luis Tapara pregunta. Buenas noches, profesor. Una consulta con relación a los procuradores públicos. Estos, aparte de representar a la entidad en procesos civiles, penales, también lo hacen en procesos administrativos, sancionadores, por ejemplo. Ya, muy buena pregunta, Luis, y va a depender de lo que se establezca en cada entidad. En principio, sí es así. Ya, en principio, la defensa jurídica del Estado también se hace ante procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, sancionadores, como dices. Pero, esa facultad se puede designar siempre y cuando estén enfocadas en sistemas administrativos. El clásico ejemplo es el de recursos humanos. Una entidad puede tener problemas con otra entidad en materia de gestión de recursos humanos, no solamente con Servir, sino también con SUNAFIL, por ejemplo, para las entidades que tienen personal del decreto legislativo 728. Y en estos casos, quien presenta descargos, quien presenta alegaciones, es la gestión de recursos humanos, no es la defensa jurídica del Estado. Pero en todo lo demás, pues la defensa jurídica del Estado es quien representa a la entidad, ya sea en procesos civiles y penales, como dices, pero también en procesos administrativos.
A ver, Jessica, uy, ya el tema de los procuradores está en boga, creo. Hay más preguntas al respecto. Vamos a ver. Jessica nos dice, quisiera saber quién asume la defensa en caso que no se tiene procurador en una entidad municipal. No pueden asumir la defensa así, no, es muy preocupante el caso que me comentas, Jessica. Tendría que decirle a la Procuraduría General del Estado que designe ya a un procurador y la Procuraduría General del Estado tendría que hacerlo. En todo caso, si es que no hay uno, ahí debe haber un adjunto, entiendo. Si el adjunto está, en caso haya renunciado, entiendo que ese es el planteamiento que me lo propones, el adjunto también tiene esas facultades, ¿no? Pero si no, ya ir a la Procuraduría General del Estado. Ahí ocurriría un problema porque ya la entidad municipal no tiene competencias para designarlo, ¿no? Entonces el alcalde no puede hacer nada, tiene que recurrir al ente rector. Bueno, Pascual, sí es distrital, muy bien, pide apoyo a la provincial. Y esto también pasa en los entes desconcentrados. Muchas gracias, Pascal, por tu comentario. Si es distrital, pide apoyo a la provincial. Si es desconcentrado, pide apoyo también a la central y la central le puede dictar la gestión de la Procuraduría. Bien, sigamos entonces. Ya. Bueno, esto ya deben de tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los entes rectores? Para dividirlo en colores es más fácil, todo lo que está en verde, del dinero en sí, es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y aparte también abastecimiento. Antes era OCE, ahora también es el Ministerio de Economía y Finanzas. Planeamiento, tenemos a CEPLAN, en general. Gestión de recursos humanos, el ente rector es Servir. Inversión pública, también el MEF. Modernización de gestión pública, tenemos la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. La defensa jurídica del Estado es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque la Procuraduría General del Estado pertenece al Ministerio de Justicia, al MINJUS, y el control es la Contraloría General de la República, ¿no? Que es el único que se denomina como un órgano constitucionalmente autónomo, porque los demás dependen del Poder Ejecutivo. Pero así se administran los sistemas administrativos, así se organizan los sistemas administrativos a través de sus entes rectores, ¿no? Vamos a ponerle un poco de lupa a la gestión de recursos humanos, ya recordemos que todo esto es un mundo, para ver cuáles son las funciones del ente rector en materia de recursos humanos en Servir. ¿Sí? En principio, normativa. Normativa no para dictar leyes, obviamente, tampoco reglamentos, pero no reglamentos de nivel 1, pero reglamentos sí de nivel 2, de nivel 3, respecto a materia de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos los lineamientos del manejo del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, la Directiva de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, que data del 2015, la Directiva de Legajos, todo ello del trabajo remoto, también como les dije, de la asignación de personal, la asignación de funciones, de cómo manejar el clasificador de cargos, todas esas normas sería muy difícil que las haga el Congreso porque son muy especializadas. Es mejor que la haga el ente rector y por lo tanto se le da también funciones al ente rector, funciones normativas, para que él mismo establezca las normas, siempre y cuando no se vulnere lo que se haya establecido en la ley ni en el reglamento. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de normativa, es que en el 2013 se dio la ley de servicio civil, en el 2014 se da el reglamento de la ley de servicio civil y luego en el 2015 se da la directiva de Servir respecto de procedimientos disciplinarios. ¿Qué había pasado? Que en la ley del servicio civil se había establecido que el procedimiento administrativo disciplinario empieza con la notificación del acto de inicio de procedimiento y termina con la emisión de la sanción o del archivo. Con la emisión, no con la notificación, con la emisión. En el reglamento se repite lo mismo, ¿no? Que se inicie con la notificación del acto de inicio y culmina con la emisión del acto de inicio. Y esto en Servir se dieron cuenta que no podía ser así, porque por criterios de acto administrativo, el acto administrativo es eficaz solamente cuando se notifica, y por lo tanto no podrían darle eficacia a un acto administrativo que no ha sido notificado. Entonces en la directiva se puso que el procedimiento administrativo inicia con la
notificación del acto de inicio y termina con la notificación también de la resolución que lo culmina, ambos con la notificación. Aparte de ello, también habían arreglado, entre comillas, un error que decía que en la ley de servicio civil no se le daba preponderancia a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, que es la encargada de evaluar las denuncias y de hacer las investigaciones. En el reglamento, igual que en la ley, se dice que la prescripción de la potestad para iniciar el procedimiento disciplinario inicia con la toma de conocimiento de recursos humanos. Nada de Secretaría Técnica, solamente recursos humanos. Y para la emisión de la directiva en el 2015, Servir se dio cuenta de este error también práctico, porque quien realiza las investigaciones es Secretaría Técnica. Entonces, se entiende que Secretaría Técnica debe de tomar conocimiento para hacer esas investigaciones. Y si es que Recursos Humanos no toma conocimiento, Secretaría Técnica puede avanzar nomás y el plazo de prescripción de 1 año no se computa y no tiene sentido. Por lo tanto, en la directiva se puso, ya bueno, como dice la ley y el reglamento, la plazo de prescripción se computa desde que toma conocimiento Recursos Humanos, como dice la ley y el reglamento, o también cuando Secretaría Técnica toma conocimiento. Y ahí ya estarían salvando ese problema. Pero ¿qué pasa? Que las potestades normativas del ente rector no pueden vulnerar las normas de mayor jerarquía. En este caso no puede vulnerar lo que dice la ley de servicio civil ni el reglamento. Y por lo tanto, luego, la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil declaró inaplicable la directiva en los extremos que les he comentado, porque vulneraba la ley y el reglamento. Y como no podía hacer un control constitucional respecto de la ley, entonces eso no estuvo en análisis, ¿no? Simplemente se dijo, hay que cumplir la ley, y si la ley no dice lo que se ha señalado en la directiva y se está vulnerando, creando mayores supuestos, entonces está mal, no tenemos competencia para hacer eso, y declaró inaplicables esos extremos desarrollados por las funciones normativas de Servir, ¿no? Porque si bien es cierto, se tiene función de crear normas técnicas en materia de recursos humanos, no se puede vulnerar las normas de mayor jerarquía. Otro, supervisora. Esta es una actividad muy importante cuando se maneja, cuando se trabaja en temas de recursos humanos, porque uno accede a Servir a veces solamente para impugnar decisiones. Que a veces se puede demorar. Ahorita el tribunal está demorándose alrededor de 4 a 5 meses. En el 2019 se demoraba 3 meses. Ahora la cantidad ha subido. Y es porque hay más casos, hay más resoluciones, ¿no? Y la sala solamente no ha crecido. Hay sala 1 y sala 2. Entonces, para términos prácticos, a veces hay que recurrir a otras acciones. Antes de que se emita una decisión ahí, por la parte de la entidad, pedir una supervisión de Servir. Las funciones de supervisión son muy ágiles en Servir. Uno pide una supervisión a Servir y en 2 días o al día siguiente, incluso a veces ya están mandando oficios a la entidad para que en el término de 5 a 10 días, dependiendo de la complejidad del asunto, emita su pronunciamiento bajo sanción, bajo responsabilidad. Esas funciones de supervisión que se dirigen no al Tribunal del Servicio Civil, sino a la Gerencia de Desarrollo del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, en su función de supervisión. Servir supervisa que las entidades cumplan con la normativa de recursos humanos. Entonces, si es que vemos alguna irregularidad, podemos acceder a Servir, no solamente para apelar, sino también para pedir supervisión. Y para que se dicten las medidas correctivas adecuadas, ¿no? Como por ejemplo, cesa esta conducta, entidad, o modifica este acto administrativo de rotación o de cambio, o atiende este pedido, ¿no? Que son muy importantes para evitar ir al Tribunal de Servicio Civil. Otra función también del ente rector, en este caso de Servir, es la función sancionadora. Y aquí no estamos hablando de la potestad administrativa disciplinaria que le corresponde a la entidad. Acá hay un hueco, ya después vamos a hablar de la potestad sancionadora, pero acá hay un hueco respecto de la potestad disciplinaria y las funciones de Servir, que he visto que se está cambiando desde mediados del año pasado, que lo que antes hacía Servir era una valoración formal de los actos disciplinarios de las entidades, y en mérito a esa evaluación formal
decía nulidad o confirmo, nulidad o confirmo, nulidad o confirmo. No hacía nada más. Y con la nulidad implicaba retrotraer el procedimiento hasta la emisión del vicio generado. Y volvía el procedimiento y otra vez la entidad emitía una decisión. Ahora está yendo un poco más allá, quizás por eso se demora más, pero está haciendo un análisis ya de fondo, ¿no? Diciendo aquí no hay responsabilidad y se declara no la nulidad del acto impugnado, sino se declara fundada la apelación. Y en ese caso se exime de culpabilidad, se le quita culpabilidad y reproche al servidor que habría impugnado. Esos casos sí está cambiando, pero sería bueno que eso se regule de manera más específica para que se beneficien los servidores con este interactor, ¿no? En materia de potestad disciplinaria y también el tiempo de espera, porque actualmente son 5 meses y aparte la entidad a veces se demora. He visto, porque estoy haciendo acciones de investigación al respecto, que el Tribunal de Servicio Civil, desde que una apela, hay algunas entidades donde se demora más de 8 meses, 9 meses y hasta eso el servidor sigue suspendido o sigue destituido, muchas veces indebidamente, porque luego se declara la nulidad de esa resolución, ¿no? Siempre hay detalles que afinar, pero bueno, al menos hay un ente rector en estos casos, porque si no, se iría en apelación a la misma entidad y luego ir al Poder Judicial, y eso no se va a demorar 5 meses, no se va a demorar muchísimo más. Pero bueno, ese era un paréntesis nada más, porque le estaba diciendo que la actividad sancionadora de servir no va por ese punto, ¿no? Antes yo les podría decir que no va ni siquiera por el disciplinario, pero actualmente sí, como que se está inmiscuyendo en esos temas y para bien, ¿no? Para evitar dilaciones y para evitar que el procedimiento regrese a una etapa por las puras, porque luego no se va a determinar una sanción. Pero con esta facultad sancionadora de servir, se habla de sanciones a las oficinas de recursos humanos. Cuando vea un mal manejo, ¿no? Puede sancionar con amonestación escrita, con la publicación de amonestados, ¿no? Que es un poco un carácter vergonzoso que tiene estos tipos de sanciones, pero ya más que todo con la suspensión, pero solamente para el Poder Ejecutivo. Suspensión de funciones de la Oficina de Recursos Humanos para el Poder Ejecutivo. Lo que se parece aquí es la función interventora, que no tiene potestad sancionadora, sino de cautelar el buen manejo de los recursos humanos cuando haya procesos de ilegalidad aparente, ¿no? Procesos de selección, cuando se quiera contratar personal y se vea que hay ilegalidad al respecto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que se esté conduciendo el procedimiento para que los allegados puedan ganar el concurso, los conocidos, y que se pruebe eso. Servir puede intervenir en los concursos. No intervenir en la oficina en sí misma, sino intervenir en los concursos de aparente ilegalidad, ¿no? Esa es la función interventora que tiene Servir, que lo estamos utilizando como ejemplo de las funciones que tienen los entes rectores en cada uno de sus sistemas propios. Y también hay que tener en cuenta la complejidad del sistema, ¿no? Acá otra vez vamos a utilizar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos como ejemplo de la existencia de subsistemas, ¿no? Ya sabemos que todo esto es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero se divide en subsistemas, ¿no? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subsistemas. 7 subsistemas de recursos humanos que deben estar manifestadas o plasmadas en cada una de las oficinas de recursos humanos de todas las entidades. El nivel de complejidad pues va a depender de lo que la entidad amerite. Hay algunas entidades que solamente tienen 8 servidores, ¿no? Y hay algunas entidades que tienen miles de servidores. Va a depender la cantidad de trabajo que tengan para establecer cuántos servidores debe de haber en la oficina de recursos humanos. Tal es así incluso que en algunas oficinas de recursos humanos ni oficina de recursos humanos se llama, ¿no? Es la oficina de administración, por ejemplo, en el que un servidor realiza los temas de abastecimiento y otro servidor realiza los temas de recursos humanos, ¿no? Y a él se denomina como jefe de recursos humanos. Por eso en la ley del servicio civil siempre se denomina no como el jefe de recursos humanos solamente, sino el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces,
que puede ser el jefe de administración de una entidad. Incluso hay un informe técnico de servir donde nos dice que generalmente en estos casos es el jefe de administración, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Cómo podemos determinar quién es el jefe de recursos humanos o quién hace las veces de oficina de recursos humanos? Pues quien realice todas esas actividades. Quien se encarga de estas actividades en la entidad, pues ese es la oficina de recursos humanos, independientemente de cómo se llame, ¿no? Algunas veces se llama oficina de potencial humano, unidad de potencial humano, gerencia personal, subgerencia personal, oficina de recursos humanos, gerencia de recursos humanos, gerencia de administración y personal. Da igual, lo que importa es cuáles son sus funciones. Y si sus funciones están enfrascadas en estas actividades, entonces es la oficina de recursos humanos de la entidad cuyo titular es el jefe de recursos humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el jefe de recursos humanos tiene particularidades propias. Por ejemplo, es el que debe manejar el usuario del Registro Nacional de Estaciones de Servidores Civiles, es el que debe instruir los procedimientos disciplinarios en casos de destituciones, es el que debe de sancionar en los casos de procedimientos disciplinarios iniciados como suspensión sin goce de remuneraciones. Y es el encargado de dirigir todas estas políticas dentro de la entidad y garantizar el cumplimiento de las reglas del ente rector dentro de su entidad. Y es parte de ese sistema administrativo, conjuntamente con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Para que se trabaje de manera concatenada. Y esa oficina puede tener diferentes servidores, no solamente el jefe, dependiendo, ya recordemos, de la cantidad de trabajadores que tenga la entidad, ¿no? Pero que debe de cumplir estas circunstancias que son, por ejemplo, planificación. Establecer estrategias, políticas, procedimientos y planificación de recursos humanos. Por ejemplo, ahorita en el trabajo remoto, ¿no? Planificar cuáles son las oficinas de la entidad donde sí o sí se requiere trabajo presencial, donde se requiere trabajo mixto, donde se requiere trabajo remoto plenamente para evitar costos también y para evitar la sobreaglomeración de las personas. Y también para la eficacia, ¿no? Porque ya, si bien es cierto, no estamos en unas circunstancias de pandemia en sí, el trabajo remoto nos ha implicado mejor producción a las entidades. Muchas entidades han dado el salto a la e-administración o a la administración 2.0 a raíz de estos problemas que se han suscitado, ¿no? Se podría decir que las entidades están más preparadas para el trabajo virtual en mérito a estas circunstancias, ¿no? Entonces, ello se debe de planificar también para que se mantengan en el tiempo las cosas que son buenas a través de la planificación de políticas, ¿no? Otro, la organización de trabajo y su distribución. Tiene que, a través del clasificador de cargos o los documentos de gestión interna, diseñar los puestos a través de un estudio de investigación de su propia entidad. ¿Quién lo va a hacer? Pues recursos humanos. Ir a cada una de las gerencias, de las áreas, de las oficinas, de las unidades, para preguntar o para evaluar cuánta gente se necesita realmente para cumplir con las metas, para cumplir con el trabajo asignado. ¿Y qué tipo de personas? En una oficina de logística, por ejemplo, se necesita 2 especialistas de abastecimiento, uno de indagación de mercado, el jefe, una secretaria, y preguntar, ¿realmente necesitas secretaria? ¿Para qué quieres secretaria? Para que maneje el sistema de gestión documental. ¿Y cada uno no lo puede manejar? Sí, sí lo puede manejar. Entonces, que cada uno lo maneje, no necesitas una secretaria. Cosas así, no va a depender, dependiendo en algunos casos va a haber asistentes, en otros no, así se maneja el diseño de los puestos. Y aparte de ello, cuáles son las características que se tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, un analista, según la entidad, ¿qué se requiere? En función a cuánto estamos dispuestos a pagarle, ¿no? Si estamos dispuestos a pagarle solo 4.000 soles, por ejemplo, y es una lista de contrataciones del Estado, no vamos a poder conseguir mucho, no vamos a conseguir un especialista. Entonces vamos a bajar un poco nuestro ranqueo de lo que queremos, ¿no? Quizás con pocos años de experiencia, con pocos estudios, pero que sí sea especialista en el caso para que no pueda perjudicar a la entidad, ¿no? Pero es que tampoco tenemos mucho presupuesto, entonces ponemos algo así, ¿no? Y si tenemos buen presupuesto, entonces sí pedimos mayores requisitos al cargo para elegir al mejor o a uno de los mejores, ¿no? Y la administración de puestos también, que se establecen no solamente cuántas personas se va a necesitar, cuántos servidores para cada oficina, sino también cuáles van a ser sus funciones y todo ello.
Eso lo organiza Recursos Humanos. A través de un trabajo conjunto, claro está, pero la titularidad la tiene Recursos Humanos. Eso respecto de las gestiones de planificación, ¿no? Acá también tenemos otras, pero que son más operativas. Gestión del empleo es lo más operativo que hay, ¿no? Tanto para la incorporación como la administración de personas. ¿Quién se tiene que encargar de los procesos de selección? Recursos humanos. Hay algunas entidades que son tan grandes que incluso tienen un área especializada para selección, y es el jefe de selección. Otras entidades, por ejemplo, tienen el jefe de selección, pero solamente para el personal CAS, ¿no? Ya aquí hay que evaluar realmente qué tan necesario es que haya un jefe para todo esto, porque el sistema administrativo de recursos humanos no nos obliga a que haya jefe para cada uno de estos subsistemas o cada uno de estos sectores, ¿no? Simplemente que se encarguen de esas actividades. Va a depender de cada entidad la forma de organizarse, pero que cumpla con esas actividades, ¿no? Que desarrolle cómo van a ser los contratos. Una vez que se haya elegido al personal, pues que lo vincule al contrato, que lo vincule a la entidad, que se realicen los procedimientos de inducción, que generalmente las entidades son de 3 días a una semana para vincularlo con los temas que se tratan, sobre todo cuando no son especialistas, sino son gente nueva. El periodo de prueba también para verificar, validarlo, lo va a hacer recursos humanos. Eso respecto a la incorporación, porque también tenemos a la administración de personas, ¿no? Legajos, por ejemplo, también hay una directiva que se tiene que cumplir para la administración de los legajos en personal, para que se cuide la información. Y ahora es mucho más fácil porque con la virtualidad, pues se lo mete en un drive, se pone un backup y ya no se apolilla, no se pierde. Igual siempre se tiene que tener en los anaqueles, ¿no? Cumpliendo la directiva. El control de asistencia también lo hace recursos humanos, el desplazamiento, que aquí hay normas que dicta servir de cómo se hacen las rotaciones, los destaques, las designaciones de personal, las comisiones de servicio, todo ello. Los procedimientos disciplinarios, que acá también es todo un mundo de cómo se instaura el procedimiento, cómo se sanciona, cuáles son las sanciones aplicables, cuáles son las faltas disciplinarias, hasta dónde se puede sancionar, hasta dónde no, todo ello está normado. Incluso hay informes técnicos que interpretan esas normas, que dictan cuáles son las medidas para aplicar esos procedimientos, cómo se debe interpretar, y también hay sendas resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que resuelven casos concretos y que ayudan a las otras entidades para mejorar sus procedimientos disciplinarios. Aquí, si bien es cierto, Recursos Humanos tiene dentro de sus actividades los procedimientos disciplinarios, hay que ver que no se encarga de la titularidad, ¿no? En estos casos, por ejemplo, cuando sean amonestaciones escritas, el de recursos humanos solamente oficializa la sanción. Oficializar quiere decir notificar al servidor público de su sanción y inscribirlo en el legajo. Esa es su función de oficializarlo y validar la decisión que ya ha tenido el jefe inmediato con la amonestación escrita a través del procedimiento. Pero el recursos humanos solamente oficializa. En las de suspensión es el órgano instructor. Y bueno, también lo de los legajos, ¿no? También oficializa, pero es el órgano instructor, es decir, es quien inicia el procedimiento administrativo disciplinario con la imputación de la falta al servidor, pero no es quien decide. Perdón, esto es en las casos de destitución, me estoy confundiendo. No es quien decide es el titular de la entidad. Y en casos de suspensión, es el órgano sancionador. Aquí sí decide, pero en base a la imputación realizada por el jefe inmediato. El jefe inmediato le da las pautas, los cánones, los límites, hasta dónde puede sancionar, por qué puede sancionar, bajo qué normativa puede sancionar, y el órgano sancionador, que está a través de la Oficina de Recursos Humanos, el jefe de Recursos Humanos propiamente dicho, decide la sanción aplicable de suspensión. Entonces, en estos casos, en el procedimiento disciplinario, el jefe de Recursos Humanos no lo hace todo, ¿no? Primero, Secretaría Técnica realiza las investigaciones, apoya, y también hay otras autoridades del procedimiento, no solo recursos humanos, sino también el jefe inmediato y el titular de la entidad. Y luego la desvinculación, que esos son trámites meramente administrativos que son respecto al cumplimiento de los procedimientos de las sanciones de destitución, por ejemplo, o también las destituciones automáticas, cuando un servidor es condenado penalmente. Cuando hay una condena penal, no se requiere seguir un procedimiento disciplinario.
aquí es la desvinculación o destitución automática, ¿no? Simplemente se genera un acto administrativo sin previo procedimiento y se dice, el señor está sancionado, condenado penalmente, y la norma me habilita a desvincularlo de manera automática. Y ya, se hace la desvinculación, o también a través de la renuncia, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una renuncia, se acepta, luego se tienen que hacer ciertos trámites para quitarlo del sistema, para registrarlo como tal, para que no haya problemas luego con SUNAT y con la AFP o con la ONP a la que esté vinculado ese servidor, ¿no? Eso en gestión del empleo. Luego, en gestión de la compensación, compensaciones ve los beneficios laborales que se tenga y también pensiones. Tiene que tener una oficina propia, si es que tiene los recursos para ello, en mérito a la cantidad de trabajadores, o si no, también lo puede hacer el mismo jefe de personal con la misma gente de personal, la administración de las pensiones, ¿no? Los trámites que se hace con AFP, con la ONP. Hay otro asunto más que es la gestión de desarrollo y capacitación, que aquí se tienen que cumplir cierto tope de capacitaciones. Muchas veces las entidades se ponen esas obligaciones también, ¿no? Por ejemplo, en materia de hostigamiento sexual, se tiene que cumplir con 2 capacitaciones anuales, según lo que ha dictado Servir. Estas capacitaciones, ¿quién las tiene que hacer? Recursos humanos, ya sea ellos mismos o también a través de la contratación de personal. Y luego progresión en la carrera para los casos que haya carrera, ¿no? Actualmente ya no se ve mucho esto en los casos donde no se haya transitado a la carrera de la ley del servicio civil, porque si es que no es la ley del servicio civil, lo único que hace carrera es el decreto legislativo 276, pero actualmente hay muy pocos servidores que están en el decreto legislativo 276, y los que están, poco de interés tienen de progresar, lo único que quieren es mantenerse generalmente. Entonces, este sector, el número 18 del subsistema de gestión de desarrollo y capacitación, que es de progresión, en las entidades donde no han pasado a la ley de servicio civil, perdón, al régimen de la ley de servicio civil, pues no se desarrolla mucho. Evaluación de desempeño es lo mismo, igual tampoco se desarrolla mucho, porque esto está pensado en la ley del servicio civil en sí, en el régimen de la ley del servicio civil, que se tiene que hacer evaluaciones periódicas, darle la oportunidad al servidor para que apruebe, o si no, ya se procede con la desvinculación, si es que después de varias evaluaciones no ha podido comprobar que hace su trabajo eficazmente, ¿no? Porque las evaluaciones no son sobre conocimiento, sino es su desempeño en el trabajo. Y aparte también tenemos otro subsistema que es la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Aquí hay algunas entidades que también tienen una oficina aparte, que forma parte de la Oficina de Recursos Humanos, donde se encarga de ver con los sindicatos, las normas de SUNAFIL en seguridad y salud de trabajo, dar el bienestar a los servidores, no preocuparse, por ejemplo, si están bien, qué les falta, organizar las actividades para los servidores, ¿no? Festividades y todo ello, en cultura y clima laboral, y brindar canales de atención a los servidores, ¿no? Es algo más comunicativo esto, ¿no? De cultura y clima laboral y comunicación interna, no es tan técnico. Se requiere profesionales comunicadores quizás, psicólogos que puedan brindar muy bien este desarrollo de la gestión de las relaciones humanas y sociales. Bien, con esto quiero decir que todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es un mundo y es un sistema, ¿no? Por ejemplo, el subsistema de gestión del empleo respecto al sector de procedimientos disciplinarios es muy amplio. No hay un experto en procedimientos disciplinarios enfocados en la ley de servicio civil hasta ahora, por ejemplo. No existen. Existen muchísimos especialistas, pero expertos todavía no, ni siquiera los que trabajan en el Tribunal de Servicio Civil. Pero es un sector de un subsistema del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Uno de los 11 sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, que esos sistemas solo se enfrascan en las actividades internas de la administración pública, porque aparte de las actividades internas de la administración pública, existen actividades externas
propias de las actividades de las potestades de la administración pública, ¿no? Actividad de policía, fomento, sancionadora, fiscalización, todo ello. Y todo eso engloba el derecho administrativo. Con ello quiero decir que si les gustan los temas del sistema administrativo que están en boga, están creciendo, pues es bueno que se desarrollen estos cursos de manera general, pero también sería bueno que busquemos cursos especializados, por ejemplo, en inversión pública, en tesorería, en contabilidad, en recursos humanos, para poder desarrollar ello. No pensando en que vamos a ser especialistas en sistemas administrativos, pero sí expertos en uno, ¿no? Buscando la expertise en uno de estos sistemas. Y temas prácticos, tiene temas prácticos, la verdad, porque uno que es especialista en temas de abastecimiento, por ejemplo, puede trabajar en cualquier entidad. Es muy importante ello también como abogados, ¿no? Que queremos buscar oportunidades de crecimiento. Yo les digo, por ejemplo, en mi caso, me especializo en procedimientos disciplinarios de gestión del empleo del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y en mérito a ello, pues, tengo varios canales de ingresos al respecto, solamente porque me especializo en eso y conozco gente que se especializa en otros procedimientos también, en otros subsistemas o en otros sistemas que también gracias a eso tienen varias fuentes de ingreso porque esto es nacional, o no es, como les dije, aquellos que se especializan en protección al consumidor, pues están enfocados solamente en Indecopi, ¿no? Pero no, acá no. Esto, como son los sistemas transversales, pues se aplican a todas las entidades. Luis Tapara nos pregunta, doctor, disculpe, mencionaba con relación a la desvinculación que esta se puede efectuar en razón a la conclusión de un proceso penal en contra del servidor. Exacto. También aplicaría en aquellos casos de responsabilidad administrativa funcional en los que el PAS de Contraloría concluye en una sanción de inhabilitación. Sí, pero no por destitución automática, porque la destitución automática está referida solamente en aquellos casos de sanción penal, ¿no? Pero aquí en inhabilitación sí, porque uno de los requisitos para el acceso y para la permanencia en el puesto es estar habilitado. Cuando tenemos una inhabilitación producto de un pase de Contraloría o de un PAT de otra entidad que no sea la nuestra, pues nos afecta, ¿no? Y es la única razón por la que nos afecta, ¿no? En entidades, por ejemplo, con suspensiones, con sanciones de suspensión a raíz de un procedimiento disciplinario, no afecta de una entidad a otra. Hay algunas que las ejecutan, pero mal, porque Servir dice que no, ¿no? Y no tendría que hacerlo porque son diferentes relaciones laborales. No se ejecutan, no se deberían de ejecutar las suspensiones de una entidad a otra. Solamente las inhabilitaciones. ¿Por qué? Porque están escritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Y en este caso, lo que tú me comentas, Luis Tapara, también. No por ser una desvinculación automática, como lo dice la ley, no por esa figura, sino por la figura de la pérdida de la aptitud para el puesto, ¿no? Y eso ya también es automática porque se ha realizado la inhabilitación a raíz de un PAS de la Contraloría General de la República. Bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, dice Luis. Bien, y para culminar vamos a ver un tema de la modernización de la gestión pública, que es también muy importante, que es la simplificación administrativa aplicada al análisis de calidad regulatoria que lo tienen que seguir todas las entidades. Actualmente esto no es obligatorio para las entidades de gobierno local. No sé si por temas de que hay que ir paso a paso, ¿no? Y después ya obligar las entidades de gobierno local, o si por temas políticos, que no creo, pero son las reglas actuales, ¿no? Que esto no se aplica para gobiernos locales, solo gobiernos de carácter nacional. Pero está enfocado a la simplificación administrativa y a la eliminación de barreras burocráticas que no tienen sentido, que son carentes de razonabilidad. Y ojo al dato, los que cometen más barreras burocráticas carentes de razonabilidad, según la data de Indecopi, son precisamente los gobiernos locales, las municipalidades. Pero, bueno, ya les he dicho que esto del análisis de calidad regulatoria solo se aplica para los entes de gobierno nacional, ¿no? Entiendo yo que es progresivo
y luego también va a ser obligatorio para los gobiernos locales, ¿no? Pero independientemente de eso, ello no es óbice para que las municipalidades puedan aplicar esto también en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? No es obligatorio, pero sería muy bueno, ayudaría mucho, ¿sí? Vamos con esto y culminamos. Si es que va a haber más preguntas luego, genial. ¿Cuáles son los pasos de un análisis de calidad regulatoria o por qué se habla de análisis de calidad regulatoria en un sistema transversal? Se habla de esto para mejorar la regulación de la administración pública, porque si hemos visto que una de las actividades de la administración pública es la de imponer restricciones a los administrados, por ejemplo, que hay que pedir permiso para acá, que hay que cumplir estos requisitos, estas condiciones, todo ello, para ejercer mi actividad comercial o para pedir algún certificado de la administración pública, necesito yo cumplir ciertas condiciones y requisitos. Y se entiende que esos requisitos tienen que estar debidamente justificados para la prosecución de ese fin. La administración pública no me puede estar pidiendo cosas irrazonables. ¿Y cómo se analiza esa razonabilidad? Uno de los métodos es esta del análisis de calidad regulatoria, que se hace en términos abstractos, ¿no? No se analiza una decisión de la administración pública respecto a un administrado que ha pedido, por ejemplo, un permiso o una licencia, no. Se analiza la norma en sí que regula la aprobación de este acto administrativo, de este procedimiento. Se analiza la norma en general. Vamos a agarrar un procedimiento que todos hemos pasado, que es la titulación, ¿no? El de las universidades. Las universidades otorgan títulos. Para otorgar el título, pues necesitamos nosotros seguir un trámite, y ese trámite está recogido de requisitos, de condiciones. Entonces, pongamos como ejemplo ello, ¿no? Pero igual se puede utilizar cualquier trámite administrativo para efectos del análisis de calidad regulatoria. Entonces, el primer paso es establecer los datos del procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Otorgamiento de título profesional, ¿sí? De una universidad X. ¿Cuál es el objeto del procedimiento? Que se entregue el título a aquellos que ya sean bachilleres y hayan culminado satisfactoriamente con la carrera que la universidad ha brindado. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que se piden? Hay que ver el stock, como dice la propia ley, el stock del procedimiento y el stock de requisitos, es decir, los requisitos que actualmente se están pidiendo. Bueno, yo pido un pago de 200 soles. Yo también pido que me otorguen la constancia de bachiller, que me otorguen una constancia de no adeudamiento de bienes a la entidad, que me den su libreta de notas debidamente fedateada. También pido que me den su DNI. Eso estoy pidiendo. Esos son los requisitos que pido. Si me presentan eso a los estudiantes, yo les doy también la tesis, ¿no? Que hayan otorgado el certificado de, ¿cómo dice? La constancia de aprobación de tesis o del grado que se hace. Eso, como otro requisito más. Y listo, les otorgamos el título. Esos son los requisitos. Muy bien, hasta aquí es meramente descriptivo. Vamos a pasar con el siguiente análisis, que ya es analítico. ¿Cuál es el objeto de ese requisito? Es decir, ¿por qué estás pidiendo el requisito A? ¿Por qué estás pidiendo el requisito B? ¿Por qué estás pidiendo el requisito C? Y aquí hay que describir y analizar. Ya no lo vamos a sacar del texto único de procedimientos administrativos de esa universidad, no del catálogo de requisitos, sino pensar por qué estábamos pidiendo eso, ¿no? Y se pone, por ejemplo, el DNI lo estoy pidiendo para identificar al estudiante, ¿no? Al bachiller. El grado de bachiller lo estoy pidiendo porque necesito, pues, saber qué es bachiller, ¿no? No le puedo estar dando con títulos a quien no sea bachiller. El certificado de estudios lo estoy dando para ver si ha aprobado efectivamente todos los cursos, ¿no? Porque si no, ahí no le doy el título. La constancia de no adeudo le estoy dando para que no adeude bienes.
Y luego de ahí se tiene que establecer la idoneidad de ese objeto de requisito con el objeto del procedimiento. Es decir, que contribuya al objeto del procedimiento. Si no contribuye al objeto del procedimiento, debe ser eliminado. Por ejemplo, un objeto que no contribuye es esa constancia de no adeudo, porque no se está dando un certificado para no adeudar bienes, se está dando un título. Entonces, esa de no adeudo puede seguir otro tipo de trámites, pero no el del título en sí, ¿no? O antes incluso se podría pedir, pero actualmente no. No está, no es idóneo al objeto del procedimiento y por lo tanto se tendría que eliminar para que la entidad, en este caso una universidad, pueda valer otros mecanismos. Pero para este trámite no es el objetivo. Luego se quita los requisitos redundantes o los requisitos que sean prohibidos por ley. Por ejemplo, ¿para qué pides DNI si en la propia ley del procedimiento administrativo general se dice que no se debe pedir DNI para aquellos casos donde no se esté pidiendo identificación? Eliminado. ¿Para qué se pide el certificado de notas si es que ya estás pidiendo el de bachiller? Se entiende que todo bachiller ha aprobado el pregrado. Entonces, eliminado. Y así se van eliminando requisitos. Otros requisitos también, los que son sustituibles son eliminados. En lugar de estar pidiendo la constancia de bachiller, ¿por qué no pides, o el diploma de bachiller, por qué no solamente pides la constancia de SUNEDU? ¿No se puede pedir la constancia de SUNEDU? Sí, se podría pedir. Entonces, es menos gravoso para el administrado, en este caso un estudiante, sí, es menos gravoso. Entonces, que se mantenga eso y sustituye el anterior requisito. Y así te van quedando menos requisitos. Esa es la fórmula para establecer un análisis de calidad regulatoria que se puede hacer en trámites sencillos como esto, pero en trámites complejos también. Todo ello a través de esta tarea que tendría que realizar las entidades bajo criterios de modernización de la gestión pública a nivel transversal. Esto tiene mucho que ver con las barreras burocráticas que realiza el INDECOPI, pero INDECOPI realiza un análisis ex post. Es decir, una vez cuando ya se produjo la afectación, cuando ya existe la regulación, el administrado acude a Indecopi vía denuncia, Indecopi analiza ex post la barrera burocrática y la declara inaplicable para todos, o si es carente de razonabilidad, la declara inaplicable solamente para el denunciante. Pero el análisis de calidad regulatoria es un análisis ex ante. Incluso antes de la emisión de la regulación, tiene que pasar por la Secretaría General de la PCM para que evalúe esto y le dé su visto bueno y se selle. Se está vulnerando la autonomía. Sí, se está vulnerando la autonomía, pero para bien, ¿no? Y no se está vulnerando la autonomía en materia o en el ámbito constitucional porque el Estado es unitario. Recordemos, eso es el mensaje creo que de esta clase. El Estado es unitario y vela por la mejor forma de organizarse. No es que tengamos varios estados, varias constituciones, varios ordenamientos jurídicos. El Estado es uno solo y vela por la mejor forma de organizarse y tiene un entramado de relaciones, no se divide, no es perfectamente divisible en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo está vinculado y una de esas vinculaciones es el análisis de calidad regulatoria que actualmente obliga a todas las entidades de gobierno nacional a hacer esto, ya sea para los procedimientos en stock, es decir, que estén vigentes actualmente, como aquellos procedimientos que todavía no se hayan emitido y se vayan a emitir también para ellos, ¿no? Pero la idea es que, como dije, en materia de sistemas administrativos, en esto sobre todo, que esto no es rígido, ¿no? Las normas van cambiando y el nivel de intervención de los entes rectores también puede ir cambiando. Para adelante, un poco para atrás también, dependiendo de las circunstancias del caso. ¿Cuál es la finalidad? Recordemos nuevamente, gestionar mejor los recursos públicos. Para eso existen los sistemas administrativos, para organizar mejor las normas, para dictar las políticas, los lineamientos que vayan en una sola dirección todas las entidades. El ente rector es como el capitán del barco.
eso no significa que vaya para bien, ¿no? Muchas veces el capitán del barco se puede equivocar, pero no debemos de desconocer ese poder, porque es parte de nuestro sistema. De allí que, por ejemplo, las entidades no pueden desconocer los informes técnicos que emite Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. No puede desconocer los informes técnicos, pese a que no sean vinculantes algunos, todos son de observancia obligatoria para las entidades. Las oficinas de recursos humanos pueden tener una diferente interpretación a lo que hace Servir, pero esa diferencia en la interpretación, tendría que estar depositada en planos académicos, como este, por ejemplo, pero no cuando trabajen en un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, porque el sistema nos obliga a cumplir con lo establecido por el ente rector. Porque si es que para un caso voy a estar decidiendo cuál es lo mejor y yendo en contra de lo que ha dicho el ente rector, pues ¿quién me hace a mí pensar de que para otros casos no pueda ser así o que otras entidades también estén pensando así? Y de esa forma desestabilizamos el sistema. Lo mejor es ir al ente rector y decirle, yo creo esto, pero te voy a hacer caso, ¿no? Porque ese es nuestro sistema, te tengo que hacer caso, pero valora mejor lo que se está diciendo, ¿no? Lo tomo a tu discreción, de todas maneras, ¿no? Lo que dice el ente rector debe de ser cumplido por las entidades de la administración pública. Si es que hay quejas, pues remitirlas al propio ente rector. Si es que hay cuestiones de nada impide a través de las procuradurías demandar al Poder Judicial las decisiones que tome el ente rector, ¿no? Por ejemplo, si es que el Tribunal Administrativo ha decidido en contra de la entidad, un caso concreto, pues se puede ir al contencioso administrativo, darle el caso a la Procuraduría Pública para que se revierta esa decisión, ¿no? Del Tribunal de Servicio Civil. ¿Eso se puede hacer, pero en materia administrativa no se puede ir en contra de lo que diga el ente rector, porque así se maneja nuestro sistema, bajo esos poderes de jerarquía funcional, no jerarquía vertical, ¿no? Es un poco más complejo, como dije al principio, pero que se entiende de esa manera. Y si no hay más preguntas, ojalá que hubiera preguntas, ya estaríamos culminando.